De nuevo, buenos días para todos, tanto los estudiantes que asisten a esta clase de hoy y a los estudiantes que están viendo este video. Para mí es un placer poder hacer esta clase, recordarles que estamos en la semana séptima de este primer periodo, recordarles que el periodo tiene 13 semanas, es decir, que ya vamos en la mitad del periodo prácticamente, ¿sí? Ya hemos pasado la mitad del periodo, lo cual implica que ya debemos ir mirando cómo vamos. Implica que debemos hacer lo posible en estar el día con los demás profesores porque esto ya se está acabando. En ciencias sociales, si es la séptima semana, la próxima entrega será en la 10ª semana, ¿sí? Y si en la decimotercera, la semana 13, hay de nuevo entrega, ahí volveríamos a verlo. Si no, solamente queda esta guía y la guía de la 10ª semana de ciencias sociales. Es por ello que los invito a que la realicen de la mejor manera para que si vamos mal académicamente, intentemos subir nota, intentemos promediar. Ustedes saben que les he dado sus respectivas notas de la serie, el saber, y pueden ir sacando sus promedios y obviamente queda pendiente la nota del ser que la sacaremos en las últimas semanas del periodo. Bien. Entonces, no siendo más, vamos a proyectar la guía en cuestión y vamos a explicar de qué trata su desarrollo y a continuación de eso ya entramos en forma en clase. Como ustedes pueden ver, esa guía hay plazo hasta el viernes. Si usted es un estudiante del campo que por conectividad tiene que venir hasta el domingo para enviar la guía, pues yo lo espero hasta el domingo, pero sí, solo sí me avisa con anticipación. Pero si es un estudiante que tiene la conectividad 24 horas los 7 días de la semana y me la envía después del viernes a las 6 de la tarde, ya comienza a enviarme la tarde, ¿sí? Si usted me la entrega el sábado, menos 5 puntos menos. El domingo, menos otros 5. El lunes, menos otros 5. Y el martes, ya la nota máxima sería 30. De ahí para adelante, la nota máxima, así saque un 5 en la guía, es 30. Pero su responsabilidad si deja que se le acumulen más guías. Porque al final del periodo, mientras los demás podrían estar descansando o tranquilos, usted estaría atareado tratando de luchar por salvar el periodo. Entonces sería su responsabilidad. Bien. Entonces, no siendo más, vamos a entrar a explicar de qué trata la guía número 3 de esta semana, cuyo plazo es el viernes. Bien, como ustedes pueden ver, se debe realizar la actividad 4 en la que tendrás que leer el texto La Revolución Rusa, Introducción al Totalitarismo, resolviendo a su vez los recuadros que aparecen al costado derecho de la lectura. Es decir, sencillo, hay que leer este texto de la actividad 4, la lectura 2, la Revolución Rusa, Introducción al Totalitarismo. Y al costado derecho van apareciendo unos recuadros que unos son de información como el primero y los otros como el punto 6 y el punto 7, ¿sí? Es preguntas, tienen que hacerme esas dos preguntas, resolverlas. Y el punto 8 ya es información. Bueno, entonces miremos, ¿qué dice el punto 7? Perdón, antes de continuar, hasta que se descarga mi computador, lo conecto antes de que se desconecte, se apague y eso nos cortaría la transmisión. Bien. Bien. Entonces, dice el punto 7, ojo, ¿cómo se ven reflejadas las ideas de la teoría marxista en las reformas propuestas? Es decir, ustedes deben tener claro cuáles son las reformas que propusieron los rusos o los bolcheviques en la Revolución Rusa. Y esas reformas, ¿sí? ¿Cómo es que son influenciadas por las ideas marxistas? Entonces, durante este primer párrafo, ¿sí? El primer, el segundo y el tercer párrafo, sobre todo, que son los grandes, yo debo extraer dos cosas. Primero, ¿cuáles son las, o bueno, el orden de los factores no altera el resultado. ¿Cuáles son las ideas de la teoría marxista y cuáles eran las ideas o las reformas propuestas por los bolcheviques? Y al entender esos dos elementos, reformas e ideas marxistas, los analizo y miro, oiga, esta reforma que propusieron es tal cual lo que dice la idea marxista. No, se asemeja, es diferente, pero con lo que nos dice es cómo se ven reflejadas. Entonces ustedes tienen que encontrar las reformas propuestas y ver la comparación, compararlas con las ideas marxistas y van a darse cuenta que es prácticamente lo mismo, pero la tarea consiste en eso. Ahorita leyendo iré explicando en qué trata un poco eso para que lo tengan más claro, si es más claro, más fácil. Bien. El séptimo punto, ¿cuál de estas medidas le parece más benéfica para lograr el objetivo de transformar la sociedad? Es decir,
Una o cuáles. Le valgo una, si es preciso, ¿sí? Si encuentra más de una, excelente, es su decisión. Si encuentra que para ustedes todas son benéficas, bueno, argumentenlo, ¿sí? Lo importante es que ustedes señalen cuál de esas medidas le parece la más benéfica para lograr el objetivo de transformar. Por favor, si la señalan, al menos digan por qué, ¿sí? Porque si no va a ser una respuesta muy ramplona. El caso es que, ¿cuál de estas medidas, cuáles las que están enumeradas aquí? O sea, el punto 7 es solamente mirar toda esta numeración que está aquí, ¿cierto? Hasta aquí, perdón. Y me iba pasando esto. Y ver cuál de todas estas medidas o cuáles, si encuentran más de una, les parece muy buena o es más benéfica, ¿sí? Genera más beneficio, es la palabra benéfica, es de beneficio, para lograr el objetivo de transformar la sociedad. Listo. Eso es lo que hay que hacer con esos dos puntos. Ya. Y ahí acaba la actividad 4, porque ahí sería la actividad 5 después. Entonces ya el punto 1, que es la actividad 4, ya lo explicamos y es tarea de que lo hagan, pero ahorita entramos a complementar la temática. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? Los escucho, por favor, del desarrollo de la tarea. Ninguna, profe. Gracias, Nelly, muy amable. Bien, entonces continúo. Antes de continuar, tengo un estudiante que se acaba de conectar para poderlo registrar en la asistencia. La señorita Nicole Guerrero. Buenos días, Nicole, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Buenos Nicole? días, profe. Bien. ¿Cómo amaneces? ¿Bien? Sí, señor. Casi llegas tarde. Ojo Bien, de sí, que ya señor. arrancamos. Bueno, por favor. Bien, entonces continúo explicando ahora el punto 2, que es, ojo, realiza individualmente. Profe, ¿qué puedo hacer o qué no puedo hacer con mi compañero? Es la eterna pregunta, porque ya han anulado trabajos, por lo menos en este grado. En todos los grados se han anulado trabajos. A mí me parece inconcebible que preguntas que puede responder usted por su propia cuenta, porque es desarrollo de su posición personal, sean repetidas las respuestas. Eso es fraude. Sencilla y llanamente es fraude. Lo único que yo le admito que sea igual es si usted, al hacer la tarea, la única opción de respuesta es lo que está literal en el texto. Si usted, por ejemplo, está desarrollando y le pregunto, ¿en qué consistió tal cosa? Digamos, ¿se acuerdan lo que hacíamos en clase? Y que la mayoría de las respuestas eran literales, porque me gustaba que hiciera un ejercicio de interpretación en donde fueran capaces de encontrar la información adecuada. Listo, yo no puedo decirles que no hagan lo mismo, porque ¿cómo? ¿Sí? Y más cuando la idea es que en la medida de lo posible estas guías no necesiten el uso del Internet. Pero si la mayoría de respuestas que deben dar es a partir de su capacidad de creación, de su postura, de su punto de vista, no pueden ser iguales, estimados estudiantes. Bueno, que quede claro eso. Entonces, dice, realiza individualmente en el primer punto de la actividad 5, perdón, el primer punto de la actividad 5, en el que a partir de la lectura del anterior texto deberás seleccionar 3 de las propuestas defendidas por el comunismo que, además, te gustaría que se aplicaran en Colombia. No olvides sustentar la elección de cada una de las propuestas. Nota, no debes realizar el segundo punto de esta actividad. Entonces, ahora sí bajo. Estas guías están planteadas como si estuviéramos en clase normal, entonces vienen muchas actividades en grupo, pero como no estamos en un currículo normal, porque estamos en trabajo remoto, pues los debo pedir que lo hagan. Si todos tuvieran conectividad, les pediría que hiciéramos cosas grupales, pero como no todos la tienen, entonces por ello no puedo permitir que unos estén más cómodos que otros. Me toca a todos tratar de medirlos por el mismo rasero. Dice que organice con 3 compañeros para formar grupos de 4. Esto no. ¿Listo? Dice, seleccione con sus compañeros. Dijimos que no porque es individual. Entonces sería, seleccione 3 de las propuestas defendidas por el comunismo que además le gustaría que se aplicaran en Colombia. Sustente su elección. Profe, no me gusta ninguna. Bueno, haga las que al menos le parezcan. Sí, o sea, yo no estoy pidiendo que, ojo, primero que nada, yo no hice esta guía. Y segundo, yo no les estoy pidiendo que apoyen X o Y doctrina comunista, no. O que apoyen X o Y postura capitalista, no. Estamos en ciencias sociales y pues hay un momento histórico llamado la Revolución Rusa. Entonces, debemos también conocer de qué trató eso, porque para bien o para mal fue un acontecimiento que hasta el día de hoy ha influenciado la historia de la humanidad. Entonces, ¿cuáles propuestas son las que deben tener en cuenta? Las que están aquí enumeradas de amarillo, ¿sí? Estas son las propuestas
y ustedes de estas escojan 3. Si aquí atrás o en el desarrollo del texto encuentran más propuestas que no están ahí enumeradas, bien, mejor, pero deben escoger 3, ¿sí? Y sustentar, explicar por qué. Por ejemplo, dice, a mí me gustaría que ofrecer educación pública y gratuita y abolir el trabajo de los niños. A mí me gustaría porque eso, bla, 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 que usted la escogió. Esta, confiscar la propiedad de los emigrados, es decir, de las personas que se fueron, que huyeron de Rusia después de la revolución. Me gustaría porque es que coger esas tierras servirían para X o Y cosa. Usted verá cómo lo argumenta, pero su argumentación lo mejor razonable posible. Bueno, eso es lo que hay que hacer, no hay que hacer más en la guía. ¿Alguna duda hasta ahora del desarrollo de la guía? Los escucho, por favor. Profe, tengo una duda. En el punto Bien. 7 se puede hacer igual que la actividad 5, las mismas propuestas, sino sacándole el porqué. Pues sí, si tú en el punto 7 escoges 3 y esas 3 te parecen bien, adelante las argumentarías. Claro, sí, tienes razón, es una posible opción, me parece muy bien. O respondes el punto 7 y solamente la mencionas y dices argumento en la siguiente pregunta. ¿Listo? Claro, muy bien, Eso es lo que Neji. me estaba, sí, ¿Oh? eso es lo que me estaba refiriendo. Sí, claro, no hay problema. Es una interesante idea y bien por estar atenta y ver la conexión. Neji se da cuenta que el punto 7 prácticamente es es un anticipo del siguiente punto. La única diferencia es que aquí nos piden que justifiquemos mejor que arriba, ¿cierto? Arriba prácticamente nos dicen que justifiquen, ¿sí? Yo que soy chocho, entonces estoy tratando de que me expliquen, pero si miro literalmente el punto y me dice solamente que cuál de las medidas es la que escogen, solo escogen y ya con eso estaría bien, ¿cierto, Nelly? Pero adelante sí o sí hay que justificar. ¿Listo? Entonces, sí, Nelly, no hay ningún problema. Mejor sería así. Entonces, como adelante van a justificar, vamos a tener algo claro. Como en última la guía no lo dice y no todos están conectados, yo no puedo pedirles que en el punto 7 como tal argumenten, ¿cierto? Solamente con seleccionar cuál de las o cuáles medidas son las que más les parecerían benéficas, bien, ya está el punto desarrollado. Y aquí sí deben darse la tarea, no solamente de escoger una propuesta que les guste, ¿sí? No solo ahí de ese punto, sino como les digo, aquí dentro de los párrafos también pueden haber más propuestas y argumentar, ¿bien? Bien, muy bien, Nelly, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, profe. Gracias. Voy a hacer 3 minutos pasados del corte de asistencia, pero hasta aquí tomo asistencia con puntualidad. Entonces, hola Estefanía, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Bien, Estefanía? estoy bien. Bien, me alegra mucho, Estefanía. Gracias por conectarte Sí, a la videollamada de hoy. Entonces, alcanzo a darte asistencia con puntualidad. Y el señor Luis Miguel Garavito, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, profe. Milagro en saludarlo, hermano. Lo he Bien, pensado bien. mucho. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Cómo va ese requinto, hermano? Bien, bien, profe. Bien, excelente. Esa es la actitud. Eso está bien. Bien, entonces tengo un total de 11 estudiantes. Creo que no hay nadie más. Confirmo la asistencia y con eso ya de aquí para adelante quien entre, entra con retardo si es que entra. A Eddie Juliet, Jaime, Adrián, Kelman, Luis Miguel, Nicole, Darwin Robles, Neji, Anderson, Estefanía y Estefanía. Son 10 estudiantes en total. Bien, entonces, explicado el desarrollo de la guía, entro en materia ahora sí. Bien, vamos a ir leyendo la guía poco a poco y proyectaré unas diapositivas. Ustedes, por favor, me dicen cuando no esté proyectada las diapositivas o la guía y ven que el profesor está hablando de algo que no se sabe de dónde está hablando, me avisan porque a veces creo que proyecto algo y no lo hago. Bueno, antes de leer voy a tomar agüita para lubricar la garganta. Dice, la Revolución Rusa, introducción al totalitarismo. Ojo con esa palabra totalitarismo que ahorita veremos de qué trata. En marzo de 1917 se dio una gran rebelión de los habitantes rusos en San Petersburgo, quienes padeciendo hambre extrema reclamaban comida al zar. Bien,
Entonces vamos a ubicarnos de nuevo en el contexto geográfico y vamos a ubicarnos de nuevo también en toda esta situación que hemos trabajado desde la guía pasada, porque la guía pasada también ya hablamos de Rusia, pero como que no le dedicamos tanto espacio. Bien, ese mapa nos ilustra la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y recuerden los bandos en disputa, el Imperio Alemán, Austria, Hungría, Bulgaria, el Imperio Otomano, eran aliados, ¿cierto? Luchaban contra Francia, contra Rusia y contra Inglaterra. Italia al principio era aliado del Imperio Austrohúngaro, pero terminó volteándose y luchando en contra de ese bloque de la Triple Alianza, y los otros eran el Triple Entente. Bueno, los aliados eran los imperios centrales, porque estaban en toda la mitad prácticamente. Bien, pero vamos a centrarnos en estos señores. Rusia. Como ustedes pueden ver, hay diferente información, ¿sí? En donde hubo diferentes ofensivas desde los austriacos, los rusos, ¿sí? Perdón, se me fue el mapa. Pero ubiquémonos en San Petersburgo, esta ciudad que está en la parte norte de Rusia, es portuaria, es una ciudad que la construyeron de cero. Hay un libro que se llama Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, que es muy bueno que se la lean. Es algo fuerte el libro, pero interesante. Y es relatado, ese libro relata una historia, algo que, o es ambientado en la ciudad de San Petersburgo, ¿listo? Bien, como ustedes pueden ver, San Petersburgo, Kiev, era una de las ciudades principales del Imperio Ruso, y en esa ciudad, es como si dijéramos en Colombia, Cali, por ejemplo, la segunda ciudad más importante del país, o Medellín sobre todo. La gente ya estaba cansada, estaba aguantando hambre. Recordemos que en Rusia, como lo vimos, era una organización semejante al feudalismo en la Edad Media, que ya está en el noveno y no lo vuelvo a explicar, pero en donde el que tenía poder era porque tenía la tierra, y la gente aguantaba hambre porque las cosechas eran malas, el imperio se había metido en una guerra que lo único que había traído era desgracias y todo eso, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, este imperio ruso, volvemos al mapa de San Petersburgo, ¿sí? Se cansó y sus pobladores se organizaron y fueron, sobre todo, ese desorden, ese caos fue aprovechado ¿por quién? Por un señor que veremos a continuación, un señor llamado que está ahí, que le decían de apodo Lenin. Vamos a leer qué pasó. En ese momento, un grupo izquierdista minoritario de oposición al gobierno, cuyos jefes se habían estado formando en el exterior, se tomó el liderazgo del movimiento, convirtiéndolo en una auténtica revolución que acabó para siempre con la monarquía rusa. Este grupo se hacía llamar los bolcheviques, lo que significa la mayoría en ruso. Era dirigido por Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. ¿Cómo así monarquía? Los escucho. ¿Quién quiere explicarme qué es una monarquía? A ver, estudiantes de noveno grado, por favor. ¿Donde manda una sola persona? Una sola persona. ¿Y normalmente quién manda en una monarquía, Jaime? Muy bien. El rey. Muy bien, Jaime. El rey es el que manda en una monarquía, entonces que quede presente eso. El rey, pero en este caso en Rusia ya no había una monarquía, pero no había un rey, era un emperador. ¿Recuerdan la diferencia entre un rey y un emperador? Eso lo expliqué, lo recuerdo muy bien. El rey controla una pequeña parte, pero el emperador controla todas las demás. Muy bien, Adrián, excelente respuesta. Mientras el rey controla un reino que por lo general no es tan extenso y no agrupa a diferentes comunidades culturales, ¿sí? Hablemos de cultura o de pueblos. Un emperador agrupa diferentes pueblos de diferentes tendencias, ¿sí? Y qué mejor que el imperio ruso, des en cuenta la comparación a los otros imperios. Mientras, por ejemplo, ¿sí? Italia no era un imperio porque ahora apenas tenía solo esta extensión y de pronto estaba buscando países de África para hacer imperio. El imperio ruso, aquí habían muchos pueblos, o sea, de diferentes tendencias, costumbres. Es como si nosotros estuviéramos unidos como lo que pasó en la Gran Colombia, Ecuador, Venezuela, ¿sí? Por más que sea, son diferentes pueblos que estaban agrupados bajo una entidad territorial y eso pasaba en Rusia, pero había una figura que era el emperador, que es monarquía porque si bien no es un rey, es un emperador,
es coronado, ¿sí? Por dos cosas, por derecho divino y por derecho de sangre. ¿Quién me explica eso, por favor? Retomando esa temática que esto es de la Edad Media. ¿Cómo así? ¿Qué pasa con el rey? ¿Por qué coronan al rey por derecho divino y por derecho de sangre? Por la iglesia y por la generación. ¿Cómo así, Adrián? Por ahí es, pero explícalo. La iglesia estaba unida con el gobierno y era la iglesia y el gobierno eran uno solo. Así que Sí. coronaban al primogénito del hijo del emperador, los de la iglesia, por derecho de descendencia y también por derecho divino, Sí. supuestamente ellos. ¿Y qué implicaba que yo gobernara por derecho divino? ¿Qué implicaba? ¿Quién me daba el poder para gobernar? Dios. Ah, muy bien, excelente, Adrián. Entonces, un emperador, al igual que un rey, ¿sí? Que el emperador es más que un rey porque domina muchos territorios, ¿sí? Una extensión enorme donde agrupa muchos pueblos, pero también es monarquía porque es solo una persona en el poder, como lo dijo Jaime, pero es una persona, bueno, pero no. Y a su vez está en el poder por derecho de sangre, es decir, porque es uno de los hijos, de los hijos, de los hijos de muchos reyes que antes habían seguido, ¿sí? Y el anterior rey era su papá o un familiar lo más cercano posible, y por su derecho de sangre, listo, es el que tiene derecho a tomar el poder. Y a su vez, cuando acaben la videollamada, por favor, entramos al mismo link. Recuerden que estamos grabando esto. Y a su vez, la iglesia, como autoridad religiosa, lo coronaba en nombre de Dios y por tanto, Dios le había dado a ese rey el poder y la bendición para gobernar. Entonces su poder era incuestionable, ¿listo? Y eso pasaba en aquella época del 1900, aún hace 100 años. Es que uno dice, profe, eso fue hace mucho, hace 100 años. 100 años es la generación de sus papás y la generación prácticamente de sus abuelos juntos. Sus abuelos pueden ser de qué año, de por lo menos de 1950 para abajo. Pero si suman la edad de sus abuelos con las de sus papás, ya esas dos edades suman 100 años. Un siglo, hace un siglo aproximadamente, estábamos ahora apenas saliendo de la Primera Guerra Mundial. Bien, entonces, ese imperio que ustedes ven ahí estaba gobernado por un emperador. Miremos aquí un dato interesante que la guía nos arroja al costado. Lean estos datos siempre cuando tengan ese guía, por favor. ¿Sabías que el zar que se encontraba en el poder cuando estalló la Revolución Rusa era Nicolás II? Además de tener un carácter débil, Nicolás era ajeno a las necesidades del pueblo ruso. La dinastía Romanov, es decir, la familia Romanov, ¿sí? Como es un apellido, era la dinastía que siempre había estado gobernando el imperio, a la cual pertenecía, vivía con lujos exorbitantes mientras el pueblo moría de hambre y frío en los inclementes inviernos rusos. Nicolás también tenía presiones personales, pues su único hijo varón, el zarevich, es decir, el príncipe, ¿sí? O el zar diminuto, Alexei, heredero al trono, era hemofílico. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que transmite a las mujeres y heredan los hijos varones. Hemofilia es una enfermedad de la sangre, ¿no? Quienes la padecen no coagulan adecuadamente. Nicolás temía permanentemente por la vida de su hijo y estaba sujeto a las presiones de su esposa, quien creía ante todo en los poderes mágicos de un monje llamado Rasputín para curar al joven. En la guía no está esto, pero este tipo, este monje, y ejerció tanta influencia que se creyó que este tipo terminó mandando en el imperio más que el mismo zar. Manipulaba al zar a su conveniencia, ¿listo? Porque el tipo era un monje y a su vez era un místico. Muchos le atribuían supuestos milagros, supuestas cosas, porque el tipo era capaz de convencerlos de esa manera. Bien. Entonces, continúo. ¿Ustedes saben de dónde viene esta palabra zar? ¿Por qué no le dicen en Rusia rey? O buscando esa palabra rey. ¿Por qué no? ¿Alguien ha escuchado o lo explico? Bueno, vamos a volver un poquito a historia del Imperio Romano que alcanzamos a ver antes, y si no, pues la repasamos. Resulta y pasa que antiguamente casi toda esta región que está subrayada
que en diferentes países, desde España, Francia, Italia, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria, Grecia, Imperio Otomano, Egipto, todo esto era el Imperio Romano, ¿recuerdan? Y el Imperio Romano se había separado en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio de Oriente. La capital de Occidente era Roma y la capital de Oriente era Constantinopla, que aquí está, hoy en día es Estambul. Resulta y pasa que cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, el Imperio de Oriente duró muchos años y terminó llamándose Imperio Bizantino. Siguió habiendo un cristianismo allá, pero no era un cristianismo que respetara la autoridad del Papa en Roma, no la Iglesia Católica, sino era la Iglesia Ortodoxa. Ese cristianismo ortodoxo se extendió por toda esta región y resulta y pasa que cuando el Imperio Bizantino, ¿sí?, cayó, el primer Imperio Romano Oriente, quedaba la princesa de ese imperio y ella se casó, juró casarse solamente con un rey ortodoxo. Y el rey ortodoxo que había era el rey del Imperio Ruso. Entonces se casó con él y ella se llevó todo lo que eran las coronas, todos los símbolos del emperador romano que se había heredado desde hacía más de 1000 años. ¿Sí? Y ella se los llevó y cuando lo coronaron al el rey, no emperador, no lo coronaron con la corona de el rey normal, sino con la corona de los Césares desde la antigua Roma. Y no le dijeron rey o emperador, sino César. Pero en ruso no, la palabra César no la dicen bien, entonces por su idioma entonces queda la palabra zar. Entonces esa palabra zar es alusión a la palabra César. Entonces dense en cuenta como una tradición desde la época de Cristo terminó sobreviviendo hasta el Imperio Ruso hasta 1914. ¿Listo? ¿Claro o enredado? Como esa explicación de esa palabrita. Los escucho. Claro. ¿Sí? Listo. Continúo y cualquier cosa era como una punta ahí, pero es bueno que sepamos el significado. Resultado, la palabra zar es heredera de la palabra César de el Imperio Romano. Ya, punto, ahí como para resumir, pero quería explicarles todo como el aspecto histórico. Bien, este señor Lenin fue muy importante porque este señor había sido expulsado del Imperio Ruso, ¿sí? Es como si a alguien lo sacaran de Colombia por ser enemigo político del gobierno. Este señor era enemigo político del emperador y todo eso, estaba en contra de eso, y volvió a Rusia aprovechando todo el caos de la Primera Guerra Mundial y viendo todo el descontento que había, lo aprovechó para organizar la revolución. ¿Listo? Lenin, un intelectual puro, defensor acérrimo del marxismo y organizador del Partido Político Revolucionario Ruso en la clandestinidad, quería para Rusia un gobierno marxista, ojo, adaptado a la realidad rusa. Quería crear una sociedad comunista sin los males del capitalismo, lo cual era algo prodigioso, toda vez que Rusia era un país eminentemente agrícola y no industrial. Lenin tuvo que combinar la doctrina ortodoxa de Marx con la flexibilidad en la práctica. Iba resolviendo problemas a medida que se le iban presentando. No creía en la democracia ni en la necesidad de apoyo de las masas. No le importaban los fines ni los intereses del pueblo que dirigía. El pueblo había que inducirlo a hacer lo que el dirigente quería. Lenin creó un partido con una disciplina rígida, cuyo fin era transformar el mundo, pues tenía muy claro los pasos a seguir para triunfar y de inmediato comenzó a aplicarlos. Su lema era paz para que la gente no aguante hambre, tierra para que la gente viva, paz para que la gente viva en armonía, tierra para que la gente tenga su espacio para cultivar y vivir, y pan para que la gente no aguanta hambre. Desde que la gente tenga esas tres cosas, la gente obedece sin ningún problema. Es decir, satisfacer las necesidades de los soldados, los campesinos y los ciudadanos en general, y en especial al proletariado o clase trabajadora. Ojo con esta palabra, ahorita explico todo esto, proletariado. Su fin era crear un Estado proletario socialista. Para ello había que enterrar el sistema capitalista. Bien, entonces explico. Voy a tomar agüita antes de explicar. Este señor que podemos ver en esta foto, en pleno discurso público en aquella época, esa foto es de 1917. Esa foto tiene más de 100 años. Podemos ver a Lenin hablándole a la multitud. Dese cuenta cómo estaba lleno todo eso.
invitándolos al proceso revolucionario en contra de las injusticias que se estaban viviendo. Hablemos de espectros políticos. Bien. Ustedes han escuchado esa palabra de derecha, de izquierda, ¿cierto? ¿Quién me quiere explicar eso? Eso lo estamos viendo en sociales en octavo, lo estoy explicando por medio de la Revolución Francesa. Si no me equivoco, el año pasado alcanzamos a verla o no, y si no la vimos, pues es el momento al menos de repasar esa cuestión de la revolución, de qué es la derecha y qué es la izquierda. Porque a veces decimos, no, es que es de izquierda, es de derecha, la derecha es mala, la izquierda es mala, pero no entendemos ni siquiera eso. Entonces repasémoslo, ¿listo? Los escucho. ¿Alguien quiere explicarme eso? ¿Qué es cuando un partido político es de derecha, otro de izquierda? Bien, como queda un minuto, voy a cerrar la videollamada y me vuelvo a conectar para reiniciar. ¿Listo? Conéctense por favor al mismo link. Bien, entonces después de este pequeño corte seguimos grabando y vamos a proyectar inmediatamente la guía en cuestión, perdón, la diapositiva. Como no recibí respuesta, entonces entro rápidamente a explicar. Resulta y pasa que en la Revolución Francesa de 1789, es decir, más de 100 años antes de la Primera Guerra Mundial, quedó claro tres posturas políticas, ¿sí? Derecha, centro e izquierda. Todo comenzó así. Cuando se reunió la Asamblea Constituyente revolucionaria en torno a definir qué decisiones se tomaban en torno a la organización política de Francia, el rey estaba sentado aquí en la mitad, en el centro, como máxima autoridad aún, porque aún pues se le respetaba y eso, pero cada vez más era el descontento en contra de esa figura. Entonces, la asamblea se dividió prácticamente en tres grupos a partir de la manera como se sentaron. A la derecha del rey se sentaron las personas que querían que se respetara la monarquía absoluta del rey, que no hubiera cambios, que el rey siguiera mandando Francia y que los privilegios que existían no se tocaran. Al centro de la sala, del salón, se sentaron quienes no querían que los cambios fueran drásticos. Proponían cambios, pero no querían cambios radicales porque querían que el rey siguiera siendo rey. Sí querían algunas reformas para quitarle peso al poder al rey, pero eran moderadas, pero no iban a ser tan significativos los cambios. Y la izquierda, o los que se sentaron a la izquierda, eran quienes estaban en contra de que el rey mandara y querían sí o sí que se dejara de lado ese modelo de monarquía en donde el rey es el que manda. Ojo, porque desde ahí viene la visión de derecha, de centro y de izquierda que hasta el día de hoy hemos seguido escuchando en nuestro panorama político y es bueno que lo... mi internet se limitó, por eso me callé, repito. Ojo, porque hasta el día de hoy seguimos con esa subdivisión política. ¿Cómo así, profesor? Cuando un partido se hace llamar de derecha, normalmente tiende a ser un partido que defiende un orden social ya establecido en donde los privilegios no son para todos o las comodidades, entre comillas, no son para todos, sino que hay una especie de pirámide en donde desafortunadamente no se les puede otorgar a todo el mundo lo que quiere. Entonces, si usted quiere tener mejores cosas, pues tiene que subir la pirámide. Y si usted se queda abajo de la pirámide, pues tiene peores condiciones. Si usted quiere vivir mejor, pues mijo, haga plata, trabaje, estudie, ¿cierto? O tenga una buena calidad de vida para estar dentro de las personas que mejor viven, diría alguien de derecha. Quien esté en el centro defiende este orden social de piramidal, pero considera que hay reformas que se pueden hacer para que por lo menos haya una mejor equidad, no haya tanta injusticia social, etcétera, etcétera. Quienes están en la izquierda tienden a decir que este orden piramidal es el resultado de la explotación de quienes están arriba, los que más mandan. Entonces dicen, ¿por qué en vez de hacer este orden piramidal hacemos que todos estemos más en una igualdad de condiciones?
¿Por qué tienen que haber unos pocos que viven mejor y la gran mayoría que sufra? ¿Por qué no hacemos lo posible para que cada vez más personas tengan mejores condiciones de vida y no solo unos pocos? ¿Listo? Entonces, esa posición de ideología política de derecha, centro, izquierda, hoy en día la seguimos viviendo. Los escucho. Los partidos que en este momento existen en el país, díganme uno o unos partidos de derecha, por favor. ¿Cuál? Centro Democrático. Sí, señor, el actual partido del gobierno de turno es de derecha tradicional y otros dicen que es de extrema derecha, porque pues tiene posturas que tienden a ser en defensa de un orden social ya establecido, ¿cierto? Un partido de centro, por favor. Cambio Radical. Sí, Cambio Radical dicen que tiende a ser un partido de centro, más de centro derecha, en este caso diríamos. Otros dicen que no, que se mueve en estos dos aspectos, pero otros dicen que se mueve a la conveniencia de ellos. Pero sí, podemos ubicarlos en el espectro de centro. Listo, más de centro derecha, creería yo desde mi opinión personal, pero habría que ver. Y un partido de izquierda, o unos, como ustedes quieran. Los escucho. Y el Partido Verde, ¿no? No, el Partido Verde es más de centro. Raya entre centro derecha. Tiene gente que está en la centro derecha y centro izquierda, ¿sí? El Partido Verde es más de centro, ¿listo? Un partido político de izquierda. Bueno, yo les puedo decir uno. El que está en la más extrema izquierda es el actual partido de las FARC, ¿cierto? Y el que es un partido que no tiende a ser tan radical, pero es de izquierda, sería por lo menos el de la Colombia Humana, ¿sí? Entonces ahí ya les estaría diciendo, por ejemplo, dos partidos, ¿bien? ¿Listo? Estamos hablando desde la ideología política, pero esa ideología también tiene una base de política económica, ¿sí? Porque cuando yo me pregunto cómo deben vivir los demás, me estoy preguntando indirectamente cómo debo distribuir la riqueza. Y esa distribución de la riqueza opera a partir del siguiente espectro. Es muy semejante. Si yo soy de centro derecha, tiendo a ser capitalista. Si soy de centro izquierda, tiendo a ser socialista. ¿Sí? ¿Cómo así? Ojo, diferencias fundamentales entre socialismo y capitalismo. Mientras el capitalismo es la postura económica que aboga por un libre mercado, en donde lo que importa es la libertad de acumulación de la riqueza. Es decir, yo, si tengo la oportunidad de ser dueño de todas las tierras de Santa Elena de Lopón, ¿por qué no serlo? Si tengo la plata para comprar todo, ¿por qué no puedo comprar? Si yo quiero comprarme 100 casas y tengo la plata para hacerlo, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Listo? Entonces el capitalismo dice, lo que importa es la producción, desarrollo y acumulación de capital. Y dejemos que todos produzcan porque todos están en igualdad de producir. Entonces el que no tiene plata es porque no trabaja. Es una postura capitalista, así a resumidas cuentas. Una postura socialista diría, oiga, pero sí, pero resulta y pasa que no podemos dejar que todo sea así libremente, porque desafortunadamente en esa competencia no todos están igualmente. O están en igualdad de condiciones los estudiantes que tienen conectividad a los que no tienen conectividad para estudiar. O están en igualdad de condiciones una persona que monta una tienda a alguien que tiene un D1 o un Justo y Bueno, una de esas grandes tiendas. ¿Ustedes qué creen? ¿Están en igualdad de condiciones? No. Entonces el socialismo dice, sí, claro, es importante el desarrollo y producción de la riqueza, pero el Estado debe intervenir para que esa acumulación de capital no termine atropellando a la población y sean unos pocos los beneficiados. Entonces el Estado entra, patrocina, crea empresas y todo eso, pero permite una libertad de mercado, ¿listo? Pero cuando el socialismo se vuelve radical, dice, no,
manejemos la economía y que toda la producción y la riqueza sea del Estado. Que no haya propiedad privada, sino que todo sea del Estado y todos trabajemos para que el Estado sea rico. La figura del Estado no es el gobierno de turno, sino el Estado, ¿sí? Como tal, territorio, institucionalidad, soberanía, todo eso, población. Y el Estado a mí me garantiza salud de calidad y gratis, educación de calidad y gratis, todo de calidad y gratis, pero no me permite a mí acumular riqueza más allá de lo que yo necesito. Yo más allá de una casa, ¿para qué necesito más de una casa, por ejemplo? Cuando llegamos a ese extremo, ya es un extremo de izquierda más comunista, ¿sí? Eso era lo que proponía Lenin, lo que proponía Marx. No debe haber propiedad privada. Usted, más allá de sus útiles personales y de pronto una casa o un carro, usted no tiene derecho. ¿Para qué necesita acumular tantas cosas? Si usted con un carro, con una casa máximo vive bien. El Estado le puede garantizar todo para que usted viva bien, cómodamente, pero esa riqueza que sería individual se vuelve colectiva para que el Estado la distribuya de la mejor manera en toda la población y no haya nadie, perdón, permítanme un momento. Aquí creí que había algo. Y no haya nadie que viva en la pobreza. Bueno, entonces vean las dos posturas. Y las dos posturas tienen sus críticos de muy buena manera, y yo no voy a decir cuál es mejor, cuál es peor, porque ambas tienen pros y contras, ¿listo? Pero queda clara la diferencia entre una postura económica que sea de centro derecha o de derecha radical, porque es que el de derecha radical también dice, no, pues el que es pobre porque quiere y punto, ¿sí? Y no debe haber ningún patrocinio y lo único que debe importar es que haya producción, ya, y que el poder lo tenga el Estado, pero no haya ninguna intervención en favor de personas que no tengan, de los menos favorecidos, digámoslo así. Bueno, se vuelve una especie de individualismo en donde cada cual debe luchar por salvarse, punto. Bueno, ¿queda claro o un poquito enredado? No los voy a enredar con anarquismo, con totalitarismo aún no, pero queda claro al menos estas diferencias básicas entre socialismo y capitalismo, que cuando el socialismo ya es comunismo, cuando el capitalismo ya se vuelve un liberalismo, porque aquí es cuando ya cada individuo haga plata, no importa, y cada cual, si usted ve al de al lado muriéndose de hambre, importa un comino, ¿sí? Lo que importa es que cada cual se defienda como pueda. ¿Queda claro o muy enredado? Los escucho, por favor. Chicos. Queda claro, profe. Gracias, Nelly. Entonces, vean las dos imágenes, ¿sí? Es semejante la imagen en el centro de ambas cosas. Bueno. Continuando. Bueno. Seguimos. Entonces, vuelvo a hablar de Marx. Lástima que esta imagen no se vea bien. No encontré una buena imagen aquí. Pero sí me gustó esta imagen porque Marx, la teoría de Carlos Marx, que esto es filosofía, pero pues tenemos que explicarlo si estamos hablando de la Revolución Rusa, dice lo siguiente: la historia de la humanidad es el resultado de la lucha de clases sociales. ¿Cómo así? Durante toda la historia de la humanidad, desde que los indígenas vivieron, que eso sería un comunismo perfecto, un comunitarismo, desafortunadamente siempre ha habido unos pocos que han tenido la fuerza, el poder para someter a unos muchos. Entonces existió la esclavitud. Entonces en la esclavitud, quienes tenían el poder, las armas, sometían a los esclavos para que trabajaran. Y el esclavo era un animal porque no era un ser humano y lo único que servía era para producir, y toda esa producción que el esclavo hacía se la llevaba el patrón. Oiga, pero eso se repite en la Edad Media de otra manera. También hay unos pocos, los nobles, que son los que gobiernan la tierra, los que reciben el dinero de las cosechas, mientras el siervo y el campesino se matan, se matan el lomo trabajando, mueren de hambre cosechando, mueren por las enfermedades y las pésimas condiciones de vida, mientras los nobles viven cómodamente recibiendo
la producción sin hacer un cieso, solamente por ser nobles y por tener la fuerza para dominar a los otros. Oiga, pero es que eso se repite en la edad del capitalismo, la industrialización. El patrón, el dueño de la fábrica, es el dueño de los medios de producción, ¿sí? Y el proletario, el de la prole, es decir, la gente del pueblo, es decir, en este caso en la ciudad, vende su mano de obra y trabaja de más de 12 a 16 horas en las fábricas para recibir un dinero, pero ahora apenas le sirve para sus comodidades básicas para sobrevivir, mientras el patrón, que lo único que tiene es que es el dueño de la fábrica, es el que se lleva todas las ganancias. ¿Ven? Entonces Marx dice, siempre ha habido una lucha entre los fuertes, que son pocos, o entre comillas, sí, diríamos, entre los que someten y los sometidos, que es la gran mayoría. Pero Marx dice lo siguiente, en el capitalismo, en la época de la industrialización, vean la imagen ahí, primero esclavismo, luego feudalismo, ahora capitalismo, ocurre algo, el proletario se logra organizar porque se da cuenta que él es el que genera la riqueza con su trabajo y no el patrón, porque el patrón lo único que es el dueño de la fábrica y no más. Pero el que genera la riqueza es el proletario con su trabajo. Si el proletario no trabaja, no hay riqueza, no hay producción. Y se organiza, es la postura de Marx, ¿listo? Los empleados se organizan, se revolucionan y le quitan al patrón el control de los medios de producción, es decir, le quitan las fábricas y ellos entran a ser los amos y señores y administradores de las fábricas. Las fábricas. Y como son los amos y señores de las fábricas, llegamos a una distribución equitativa de la riqueza, porque aquí ya no hay nadie que mande y que se quede solo con la producción, sino que todos trabajan y todos reciben por igual el resultado de lo producido. ¿Listo? Entonces, ojo con la guía, porque por eso la guía decía lo siguiente. Lenin le tocó difícil plantear esa postura de Marx, porque es que Marx dice que el comunismo se va a desarrollar, pero después de la época de industrialización. Pero Rusia no estaba en una época industrializada porque, como lo decía el texto, en Rusia vivían era aquí, casi en un feudalismo. Entonces Rusia no tenía mayor cantidad de fábricas ni proletarios, la gran mayoría eran campesinos y pues los campesinos aún eran bastante dominables porque los campesinos aún respetaban la figura del rey, ¿sí? En cambio, en el capitalismo, en la industrialización, el proletario respeta al patrón es porque le paga, ya no lo ve como enviado de Dios, ya no no lo ve como el heredero de sangre de una larga tradición, ¿sí? ¿Listo? Entonces, que quede claro eso. ¿Alguna duda hasta ahí de la teoría de Marx? Básica, eso es un resumen básico de la teoría de Marx, pero los escucho, por favor. O el silencio otorga. Entonces Lenin propone que, oiga, revolucionémonos, quitémosle al patrón su dominio que tiene sobre los medios de producción, administrémoslo nosotros. ¿Y quién lo entra a administrar en últimas? El Estado. Porque vean la organización antes de Lenin, era esta. Dice, el capitalismo, nosotros mandamos en ti, creo que nosotros, yo creo que nosotros te evangelizamos, no sé sabe qué significa, alguien me ayuda. Nosotros, you, creo que te golpeamos de esto, ¿sí? Nosotros comemos por ti y nosotros trabajamos por todos, nosotros soportamos todo, creo que es todo. Es decir, para Marx, el capitalismo montaba esta pirámide. La gran mayoría son los que trabajan, los que día a día generan riqueza, pero la clase media, es decir, esta, que vive bien, sustenta a los demás para que el rey o sí, la máxima, el rey y los banqueros, ¿no? Porque además los banqueros estaban ahí al lado, vivan de la mejor manera posible. ¿Sin hacer qué? Nada, solamente
ser los dueños de las cosas y ya, pero no son los que se matan son estos, así mueran de hambre, como pueden ver las imágenes de los niños ahí tirados en el piso, ¿listo? Esa es la interpretación de Marx. Entonces, Lenin y Marx dicen, oye, hay que quitar esto. Todos debemos estar más o menos en un mismo rango, donde todos comamos bien, vivamos bien, pero no haya una autoridad que se beneficie individualmente del trabajo colectivo. ¿Listo? Bien. Ah, se me salió la presentación. Vuelvo a proyectar entonces la guía para leer. Eso es a grosso modo la teoría de Marx. ¿Listo? Entonces, hasta aquí había leído y de aquí para adelante sigo leyendo. Creo que no hay nada que explicar. ¿Alguna duda hasta el momento? Los escucho, por favor. No, señor. Bien, continúo. Ninguna, profe. Gracias, Adrián Inegui. Según la teoría marxista, el proletariado, la clase obrera, a través de la fuerza de las armas, debe tomarse el poder para gobernar de acuerdo a los intereses de los trabajadores, ¿sí? Y así acabar con la explotación. Esto es lo que se llamaría la revolución proletaria. Con el fin de socializar los medios de producción, es decir, que todas las fábricas sean para todos, no solamente de los patrones, se acaba con la propiedad privada y el Estado proletario asume el control de la economía. A esto se le llama socialismo. Cuando el Estado logra acabar con... Eso es más comunismo que... Bueno, cuando el Estado logra acabar con la diferenciación de clases y todos sean iguales, se pasará a la fase superior del socialismo, que es el comunismo. Al representar el interés de todos, los bolcheviques se propusieron abolir la propiedad privada y acabar con la explotación del proletariado. Empezaron a diseñar una planificación de la economía a nivel nacional, nueva política económica, para convertir a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, el nombre que dieron a Rusia en su momento, en un país desarrollado y una potencia industrial. Se proponían igualmente fortalecer el comercio, insertando a la URSS nuevamente en la economía mundial. Todo el país era una empresa y su gerente era el Estado. Se apoyaron en las medidas sugeridas por Marx para la transformación de la sociedad. Vamos a ver cuáles son las medidas ya sugeridas explícitamente por Marx. Entonces ahí viene la pregunta: ¿cómo se ven reflejadas las ideas de la teoría marxista en las reformas propuestas? ¿Cuáles reformas propuestas? Ustedes se dieron cuenta acá. Eliminar la propiedad privada, ¿sí? Que los proletarios todos sean los dueños de todo, que el Estado entre a gobernar la economía. Esas eran las propuestas de Marx. Ahí, a partir de esos elementos, ya pueden responder el punto 6. ¿Listo? Continúo. Se apoyaron las medidas sugeridas por Marx para la transformación de la sociedad. ¿Cuáles eran? Expropiar la tierra, que toda sea del Estado. Es decir, no puede haber propiedad privada. Nadie puede tener una finca propia. Todas las tierras son del Estado y el Estado es el que dice, oiga, vamos a poner a producir estas tierras de esta manera, de esta manera. Usted las trabaja y usted, por su trabajo, va a generar riqueza para el Estado y el Estado a cambio le debe dar vivienda apta, salud, educación, alimentación, ¿sí? De calidad en la medida de lo posible. ¿Bien? Aplicar impuesto progresivo a todos. El que más tiene, más impuesto debe pagar. Bueno, hay gente que desafortunadamente va a seguir teniendo algo más. Si usted va a tener más, pues pague más impuestos. Eso es algo que por lo menos hoy en día en el país, si bien no es comunista, se tiene en cuenta. Porque ¿cómo va a pagar impuestos cómo va a pagar igual cantidad de impuestos el que menos tiene al que más tiene? Como yo les decía. Si yo gano 1 millón de pesos y otra persona gana 5 y yo le cobro a ambos el 20% de impuestos, el que gana 1 millón de pesos tiene que pagarme 200,000 pesos. Y es decir, le quedan apenas 800,000 pesos. El que gana 5 millones me paga 1 millón, pero le quedan 4. ¿A quién le va a quedar mayor margen de dinero para poder vivir sin ningún problema pagando más impuestos? Al que tiene más dinero, porque le quedan 4 millones y al otro le quedan 800,000. ¿O no? Entonces, el que gana 1 millón de pesos no le puedo cobrar el mismo 20% que el que gana 5 millones.
debo cobrarle un 5, un 4, es decir, un impuesto más proporcional a la cantidad de dinero que posee. ¿Bien? Bien. Abolir el derecho a la herencia. Como no hay propiedad privada, nadie tiene el derecho a decir esto es mío si mi papá se murió y él tenía la finca. No. Usted la trabaja, pero es del Estado y lo importante es que todos vivan de la mejor manera posible a partir de la riqueza que, que el trabajo genera y que el Estado administra. Confiscar la propiedad de los emigrados. Todos los que se fueron de Rusia, que tenían propiedades, si abandonaron la URSS, pues esas tierras quedan directamente de una vez para el servicio del Estado y para la aplicación de sus planes. Bien. Centralizar el crédito en un banco nacional que será un monopolio del Estado. La economía, como es de carácter público, el Estado es el que la maneja, pues no pueden haber bancos privados que sean los que hagan los créditos. Recuerden que los bancos son las entidades que el Estado permite que existan para que financien, presten dinero, ¿sí? Y que reciban intereses de esos préstamos. La ganancia de los bancos es los intereses que nosotros les pagamos. ¿Bien? Y eso en algunos lugares es público, pero por lo menos en Colombia la gran mayoría es privado. Y los bancos, solamente el Banco de la República lo regula, pero los bancos nos prestan a partir de acuerdo a su capacidad y lo que podamos nosotros endeudarnos. Pero si no tenemos cómo endeudarnos, si no ganamos sueldos, si no tenemos finca raíz, pues no nos van a prestar plata. Bien. Centralizar los medios de transporte en manos del Estado. El Estado, como todo es público, pues tiene que administrar todo, incluyendo los medios de transporte, para dar conectividad y desarrollo al territorio. Dar fábricas al Estado y mejorar las tierras. Como todas o la gran mayoría de fábricas van a ser del Estado, pues el Estado las va a poner a producir y toda esa ganancia la va a usar para mejorar la fábrica y a su vez para mejorar la vida de sus trabajadores. ¿Listo? Dar fábrica, bueno, obligar a todos a trabajar, no solo el proletariado. Como el Estado, esto es una empresa, entonces todos debemos participar en la empresa. ¿Y cómo? Trabajando. Nadie puede decir que no trabaja, no. Si el Estado dice necesitamos gente para esto, usted tiene que servir si no está ocupado en otra cosa que le genere riqueza al mismo Estado. ¿Listo? Combinar la agricultura con la industria articulando ambas estructuras. Entonces, una de las propuestas de Marx y que también tenía claro era que para que un país fuera desarrollado debía tener una agricultura pero tecnificada que generara es decir, seguridad alimentaria, que la gente tuviera que comer, pero a su vez que hubiera un desarrollo agroindustrial en donde se generara excedente de alimentos que fácilmente pudieran ser vendidos a otros estados o que garantizara por lo mínimo la sana alimentación de su población, ¿listo? Y eso se lograba por medio de una tecnificación de la agricultura, no había otra cosa. Y esa tecnificación también traía por detrás un desarrollo industrial que de la agricultura tecnificada se pasaba a la industrialización de los demás sectores. Bueno, ofrecer educación pública y gratuita y abolir el trabajo de los niños. Si todos son iguales, si todos tienen los mismos derechos, pues los niños no pueden trabajar porque están en una edad de aprender para cuando estén grandes sepan producir y produzcan de la mejor manera y de mejor calidad, porque no es lo mismo el niño que se queda solamente echando machete, que lo único que va a hacer bien, pero toda su vida es echar machete, que el niño que así como sabe echar machete, a su vez estudia y logra tener un mayor conocimiento para que aplique ese conocimiento en sus quehaceres y no se quede solamente con lo básico. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí alguna duda sobre las propuestas de esto? Y como estoy tratando de dar una explicación de qué querían esas propuestas, los escucho. Ninguna. Bien. Además, separaron el Estado de la Iglesia rusa ortodoxa que había influido enormemente en la política rusa, enfatizando la necesidad de conservar la independencia y respetar la tradición. Como era de esperar, la educación que se impartiría estaba, bueno, ahí vuelvo a proyectar la diapositiva. Al igual que en la Revolución Francesa, durante toda la Edad Media, quedan 10 minutos, recuerden que se acaba la videollamada, entra al mismo link.
La iglesia era la autoridad que sustentaba la fe, pero indirectamente sustentaba ese orden en donde quienes mandaban eran por derecho divino. Entonces, oiga, la iglesia entonces, ¿qué dijeron? No, la iglesia tiene que quedarse en el aspecto religioso, pero no se puede meter al aspecto político. Y la iglesia quédese solo en lo religioso y sálgase de la educación, porque la educación no puede estar impartida obligatoriamente por la iglesia. Ah, que yo quiero hacer parte de la iglesia, listo. Usted puede educarse dentro de la iglesia, pero no, el Estado no puede promover que la iglesia sea la que forme a la población, sino el Estado mismo debe formar a la población para que la población tenga en cuenta las necesidades del Estado, no las necesidades religiosas. ¿Listo? Que quede claro. Entonces, esto que está aquí señalado, el comunismo planteaba que no era adecuado para un apropiado desarrollo del Estado. Bueno, paso de nuevo a la guía. La educación, como era de esperar, la educación que se impartiría estaba basada en la ideología marxista, leninista. La tierra dada al campesinado se convertiría en granjas colectivas de trabajo de las cuales en principio todos se beneficiarían. Es decir, ya no habían fincas privadas, sino había gran extensiones de tierra que decían, bueno, esto es una gran granja que van a vivir estas y estas personas, ¿sí? Entre ustedes pongan a producir esta tierra de la mejor manera y el fruto de esa riqueza va a ser tanto para ustedes y para el Estado, para poder desarrollar tanto su granja como el Estado en general. ¿Listo? En efecto, los bolcheviques acá... bueno, interesante esto, léanlo por favor. Y ese libro se lo recomiendo, lo he escuchado. La rebelión de la granja. Es sobre animales, pareciera que fuera de niños, pero es una crítica, una burla al sistema comunista. ¿Bien? En efecto, los bolcheviques acabaron con la propiedad privada, fábricas, minas, casas, tierras, y les entregaron todos estos bienes a los trabajadores, quienes ahora supuestamente los manejarían. La verdad es que este triunfo era aparente, pues serían los bolcheviques mismos, instalados ahora en el poder central, los nuevos amos del país, decididos a manejar todo su funcionamiento hasta el más mínimo detalle. Lenin y los bolcheviques lograron lo que se habían propuesto y proclamaron el triunfo de la revolución. La URSS duraría hasta 1991, es decir, la URSS fue un proyecto que duró 70 años, más de prácticamente un tercio del mundo vivió bajo ese modelo. ¿Listo? La dictadura del proletariado tenía dos fines: someter a la clase explotadora y organizar un nuevo orden económico y social totalmente distinto donde se beneficiara el proletariado. En teoría, eso era lo que planteaban. ¿Listo? Continúo. ¿Te pillo? Ah. Le da chisme. Perdón, es que acá está pasando algo. Lenin logró imponer un gobierno totalitario, es decir, gobierno que sería aún más radical y violento cuando asumió al mando José Stalin al morir repentinamente Lenin en 1924. La transición de poder a Stalin no fue fácil, ya que se enfrentaba a un competidor llamado León Trotsky, el que está en la foto, quien había organizado el Ejército Rojo Comunista y quien creía que la revolución había que exportarla mundialmente, debía ser internacional. En la pugna por el poder ganó Stalin. Bien, resulta y pasa que la postura de Lenin es interesante, pero terminó en gran parte, muchos critican eso, siendo volver a poner a alguien al poder eterno. Supuestamente los proletarios iban a gobernar, pero en última el poder terminó cayendo en unos pocos que terminaban gobernando casi igual o peor que los tiranos. Bueno, que obviamente plantearon un desarrollo de otra manera del país y eso, pero de todas formas terminó siendo casi como una totalitarismo. ¿Por qué? Ahorita lo leeremos. Cuando hablamos de totalitarismo, hablamos de un gobierno en donde un partido político asume las riendas del poder y gobierna
no un individuo, sino como tal un partido, sin ningún tipo de oposición, y gobierna, somete, toma decisiones, inclusive arbitrariamente. ¿Listo? Leeré el párrafo final y con eso termina la guía. ¿Qué significa totalitarismo? A grandes rasgos, es una forma de gobierno donde el Estado o gobierno central controla todo. Existe un solo partido. Ojo, el totalitarismo no es una persona. Recordad el punto entre totalitarismo y dictadura. Si fuera dictadura, sería una persona que manda. En el totalitarismo, si viene una persona que manda, detrás de esa persona hay un partido político, que es el que manda a partir de las ideas del partido, no a partir de las ideas de la persona. ¿Listo? Es muy diferente eso. Bueno, ¿qué significa totalitarismo? A grandes rasgos, es una forma de gobierno donde el Estado o gobierno central controla todo. Existe un solo partido político que obra como un dictador, buscando controlar todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Ni en el totalitarismo ni en las dictaduras hay libertades de ningún tipo, que quede claro. Bueno, para imponer su parecer, el Estado recurre a los servicios de la policía secreta, la censura, el terror y las desapariciones forzadas de quien no se contradecía. El partido político que controla el Estado recurre a la propaganda para difundir su filosofía. Así lo que publique no sea cierto. Se alaba al rey, se alaba al Estado mostrando sus triunfos arrolladores y se critica a los Estados enemigos mostrando sus rotundos fracasos. El totalitarismo apela mucho al nacionalismo de los ciudadanos, haciéndolos sentir fuertes y superiores a los demás. Quedan 3 minutos, con eso debemos cerrar la videollamada, pero por favor, ¿sí? Presten atención a esa figura de totalitarismo, que es lo que terminó ocurriendo en la Revolución Rusa. Y eso duró 70 años. Bien. ¿Hay alguna pregunta para cerrar? Os puedo cerrar ya. Los escucho, por favor. Ya, profe, ya puede cerrar. Yo no tengo ninguna pregunta. Darwin, Yo tampoco tengo ninguna pregunta. Yo Puede ir tampoco. cerrando. ¿No? Tampoco, profe. Listo. De todas formas, yo haré lo posible por subir este video lo más pronto posible para que repasen, pero de todas formas, léanlo, miren la caricatura, lo de la rebelión en la granja, por favor. ¿Listo? Bueno. Yo me vi la película. ¿Sí? Hay película, es que es buena, ¿no? Yo también ya me la vi. Me Sí, es alegra. una película lo que hay. Y des en Está cuenta, la animada y la no animada. por eso, y des en cuenta que tiene un contexto político muy interesante, ¿ven? Entonces, no siendo más, les deseo lo mejor y espero que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, Chao. profe. Feliz día. Chao, profe. Chao. Chao.